Antes de empezar, les quiero hablar sobre HoneyGain. HoneyGain es una página en donde se puede ganar dinero, siempre que tu PC o tu celular esté conectado a internet. Solo debes tener la página o la app iniciada, y listo, empezarás a ganar puntos, que luego canjeas por dinero. Puedes estar viendo vídeos, animes, leyendo mangas e irás ganando puntos. Dejo enlace en la descripción por si gustan, pero no les voy a mentir, no se van a hacer ricos o podrán vivir de eso, es solo un ingreso extra que les puede servir para pagar YouTube Premium, Spotify, o alguna otra plataforma como Netflix o Crunchyroll. Gracias a todos los que ingresen usando mi link, de esa manera están apoyando al canal. Capítulo 53. Feo, la cámara de Alicia. One-sama, ¿estás ahí? Después de la reunión en la sala del trono, Prim Fiorile se encontró de pie nerviosamente frente a una opulenta puerta dentro del gran castillo. Sus nudillos golpeaban la superficie de madera con un ritmo que reflejaba su estado de ansiedad. ¿Puedo ir a hablar contigo un rato?, gritó. Su voz era una mezcla de timidez y esperanza, cada palabra flotaba en el aire con un toque de incertidumbre. Frunció el ceño mientras esperaba, y la preocupación se dibujó en sus facciones. El silencio quedó suspendido en el aire por un momento, preñado de incertidumbre hasta que finalmente logró balbucear su pregunta. ¿Estás enfadada con M? Prim finalmente logró tartamudear, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su voz tembló ligeramente, revelando la profundidad de su preocupación. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la puerta se abrió, revelando una vista impresionante. Allí estaba Alicia Arcturus, su belleza casi de otro mundo, con su cabello rubio bañado por el sol cayendo en cascada en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Sus ojos cerúleos, como zafiros gemelos, tenían un destello de sorpresa cuando se encontraron con la mirada de Prim. Vestida con un atuendo informal y aireado sin su armadura habitual, estas prendas parecían bailar con la suave brisa, revelando más de lo que ocultaba, acentuando cada una de sus curvas con sus pezones visibles a través de la tela, haciendo que el corazón de la prima menor latiera de manera más errática. A pesar de conocer a Alicia desde hace más de una década, verla sin su armadura y su cabello peinado de manera diferente dejó a Prim desconcertada. Era notable cómo un cambio en la apariencia podía hacer que alguien pareciera tan diferente. Un olor a fragancia floral embriagadora envolvió a Prim, encendiendo sus sentidos y haciendo que su pulso se acelerara. Tragó saliva y sus nervios eran una mezcla de anticipación y nerviosismo. Recobrando la compostura, Prim logró esbozar una suave sonrisa y dio un paso adelante, con voz firme a pesar del aleteo en su pecho. Alicia One-sama. Yo, solo quería hablar. Alicia se apoyó en el marco de la puerta, su expresión era una curiosa mezcla de agotamiento y rabia, aunque no estaba dirigida a Prim en particular, sino que parecía dirigida a otro individuo. Lo siento, no pude abrir la puerta antes, me estaba duchando. Nada de qué disculparse. Con una respiración profunda, Prim entró en la habitación, la puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Una innegable sensación de incomodidad flotaba en el aire. Mientras miraba los penetrantes ojos azules de Alicia, comenzó a hablar sin dudarlo. ¿Estás enfadado con Archer-san? Una declaración más que otra cosa, una que mostraba la certeza de su afirmación cuando se trataba de la evidente antipatía de Alicia por ese hombre. La rubia suspiró, demasiado cansada para gritar en voz alta. Sí, mucho. Prim se acercó a la cama, contemplando las piezas de ropa y armadura que yacían en una pila desordenada ante ella. Sin pensarlo mucho, se inclinó hacia adelante y se dejó caer sobre el mullido colchón, con la mente en blanco por el potente aroma que persistía en las sábanas. Su mano se extendió instintivamente y agarró la tela más cercana mientras luchaba por mantener el control de sus deseos y acciones. Por otro lado, a los ojos de Alicia, la mujer solo veía la acción de su primo menor como una mera acción infantil, una visión que la hizo reír. Ahora, no vayas a saltar sobre mi cama y arruinar la cubierta solo porque estás enojado. Pensé que dejaste de hacer esto hace 3 años, Prim. Sin voltearse a mirar a Alicia, la princesa Knight de cabello rosado dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, sus hombros temblaron brevemente antes de relajarse. Cuando iba al pequeño río donde solíamos jugar, quería jugar un poco y mojarme los pies. Lamentablemente, no tuve en cuenta la fuerte corriente y terminé siendo arrastrado por el agua antes de caer en picado por la cascada. El cuerpo de Alicia se congeló, la sola imagen del escenario provocó una sensación de frío en todo su cuerpo.
No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, todo fue borroso, solo oscuridad y niebla, tenía miedo. Tratar de gritar por One-sama resultó ser una pérdida de tiempo, ya que nadie podía escuchar mi voz. Mi cuerpo se sentía paralizado a medida que avanzaba a la deriva por la implacable corriente, realmente pensé que era cuestión de tiempo antes de que cayera presa de algún demonio hambriento o me ahogara. No digas eso, exclamó la rubia, con voz casi al borde de un grito desesperado, sin querer imaginar tal cosa. Y tú hubieras vivido, yo te habría encontrado con la diosa guiando mis pasos y manteniéndote con vida. Extendió la mano y colocó suavemente una mano en el brazo de Prim, ofreciéndole un toque cálido y tranquilizador. Quiero creer eso, One-sama, realmente lo creo, pero incluso yo sé cuándo enfrentarme a la realidad. Sus brazos rodearon la cintura de Alicia, sujetándolos con fuerza con la cara presionada contra su pecho. Pero no morí. Después de perder la esperanza, lo siguiente que supe fue despertarme en tierra firme junto a una fogata. Allí fue donde conocí a Archer por primera vez, sentado bajo un árbol. Me cuidó, me alimentó y me trajo de vuelta para verte de nuevo. Si no fuera por el hecho de que él estaba allí ese día, yo no habría estado aquí hoy. Desde el principio, Prim se había dado cuenta de que no podía soportar la idea de decepcionar ni a Archer ni a Alicia. Ambas personas han ocupado un lugar importante en su corazón. ¿Él, te tocó de alguna manera? Preguntó Alicia con inquietud, temerosa de que el hombre pudiera haber influido en Prim con sus planes o el uso de la magia negra. Prim se rió. Por supuesto que no, es un caballero. Aunque a ella no le habría importado si hubiera intentado ir más allá. Desafortunadamente, ese tipo de escenarios solo ocurrían dentro de sus sueños y sus libros traviesos que había mantenido en secreto de Alicia. En algunos casos, ella era la que tenía el control, dejando libre su deseo a medida que profundizaba en esta nueva sensación, calentando aún más su núcleo cada vez que recordaba su fuerte toque acariciando su piel. Por otro lado, por mucho que Alicia lo intentara, no podía deshacerse de su profundo resentimiento hacia Archer. Había salvado a Prim, pero ¿con qué propósito? Su momento y su presencia parecían demasiado convenientes para su gusto. Esto, junto con el hecho de que no solo se había acercado a Maya, sino también a Lulu, se sumó a sus sospechas, como si estuviera trabajando intencionalmente para ganarse la confianza de cada princesa caballero, uno por uno. Podría haberme empujado hacia abajo y salirse con la suya conmigo. Se le presentaron todas las oportunidades en bandeja de plata, pero nunca las aprovechó. Susurró Prim, haciendo que su consigna ladeara la cabeza confundida. Por un momento, vio brevemente un atisbo de decepción. No, eso no podía ser, su falta de sueño probablemente la estaba haciendo imaginar cosas tan absurdas. Si lo hubiera hecho, lo habría decapitado en el momento en que apareció, dijo Alicia con convicción. Ni siquiera Celestine-sama ni Claudia podrían haberme impedido vengarme de ti, te lo juro. Pero no lo hizo, entonces, ¿no pueden llevarse bien? Una expresión extraña cruzó por el rostro de Alicia mientras miraba a la niña. Prim, incluso si nunca te tocó ni se cruzó contigo, sigue siendo responsable de la muerte de nuestro aliado más cercano. Los Kuroinu eran nuestra espada y escudo más competentes, protegiendo no solo a los 7 reinos contra los gustos de Olga, sino también a las tierras vecinas. Las acciones de Archer no solo paralizaron nuestras fuerzas, sino que llevaron a nuestro mayor enemigo directamente a nuestro hogar. Incluso ahora, puedo sentir a Olga tramando algún complot a nuestras espaldas para destruir nuestros hogares y corromper a la gente para que se oponga a nosotros. Ah, claro, el Kuroinu, Prim se había olvidado honestamente de ellos en este punto, convirtiéndolos en un mero recuerdo del pasado. Al principio sintió tristeza al escuchar la noticia de su fallecimiento, tal vez no tanto como Claudia, Maya o Alicia, que estaban más familiarizadas con Bault y sus subordinados. Aunque ahora, su mente estaba preocupada por un asunto completamente diferente. Pero no podemos estar seguros de que fuera su intención, Olga podría haberlo obligado a hacerlo. Prim contraatacó, su mente se aceleró mientras buscaba desesperadamente encontrar un argumento para absolverlo, hasta que un pensamiento perdido se cruzó en el último segundo. Y. Por lo que sabemos, tal vez Bault no funcionó para nosotros con intenciones puras. ¿Cómo pudiste sugerir eso, Prim? Exclamó su prima, horrorizada e incrédula ante aquellas palabras. Bault había servido a los reinos durante décadas, siempre enfrentándose a Olga y sus demonios sin miedo, mientras que el resto de los campesinos solo se preocupaban por sí mismos, huyendo cuando otros los necesitaban.
Lo sé, One-sama, y no estoy negando sus actos pasados. Pero la gente cambia, ¿sabes? El grupo de Baul creció lo suficiente como para rivalizar con nuestros 7 reinos, y su lealtad se centró solo en él en lugar de Celestine-sama. Conocía la riqueza que poseía mientras trataba con las rutas comerciales de Feoyur. Con cada acuerdo, los Kuroinu se llevaban una parte sustancial para sí mismos, a veces incluso la mitad de las ganancias, mientras que nuestra parte se dividía aún más para financiar la iglesia y los muchos gastos en todo el reino. Apenas nos quedaba lo suficiente para gastar en nuestro ejército y ni una sola vez Baul trató de ayudar. Prim. El reino de Celestine-sama ni siquiera cobra impuestos a su gente, Kaguya recibe donaciones que se envían a su santuario y Claudia-sama dejó todas las cargas financieras para que fueran manejadas por las arcas de la familia levantina, la misma familia que regularmente financiaba a Baul también. ¿Qué le impide querer más? Basta. Prim se estremeció ante la agudeza del tono de Alicia. Escucha, no es bueno hablar mal de los muertos, especialmente cuando una vez fueron nuestros aliados. Estoy seguro de que debe haber habido errores en el camino, sucede. El propio Beardsley me dijo que ha hecho todo lo posible para evitar que tales cosas ocurran en Feo, y también apoyó a Bault. ¿Cómo podemos confiar en las palabras de este recién llegado cuando había confesado de todo corazón haber matado a Bault sin siquiera intentar defenderse? A medida que Alicia continuaba, Prim se dio cuenta de que era inútil. Al no tener otra opción, decidió emplear medidas más drásticas. Ya tiene a Maya bajo su control, se lamentó Alicia. Esa chica era la más leal a Baul, pero mírala ahora. Ella está defendiendo a su asesino como un bufón enfermo de amor. Todavía no puedo entender cómo se convirtió en una princesa caballero. Empiezo a creer que Celestine-sama la eligió por lástima más que por otra cosa. Su presencia y estatus parecen fuera de lugar si se tiene en cuenta el hecho de que se crió en las calles. Prim se quedó paralizada, sus ojos temblaron al mencionar el nombre de Maya, su expresión se convirtió en una fea mueca, aunque Alicia permaneció ajena a ello. Maya, escuché que el heredero de Pantielle se acercó a ella hace unos días, tal vez algo esté pasando entre ellos. Susurró al oído de Alicia. One-sama, tengo un favor que pedirte, y es una petición que si te niegas, ya no puedo verte como mi hermana. ¿Qué? Alicia estaba a punto de levantarse hasta que Prim le agarró la cara con una fuerza sorprendente y la acercó a la suya. Los ojos que miraban fijamente a los suyos se sentían diferentes, su vivacidad habitual reemplazada por una inquietante inexpresividad. ¿Remilgado? One-sama, te amo, realmente lo hago, pero me estás haciendo esto difícil. Así que es por eso que quiero que me des tiempo y te demuestres que estás equivocado acerca de Archer-san. ¿Cómo, qué eres? ¿Por qué estaba dispuesta a llegar tan lejos por un individuo desconocido que, por sus acciones, se ha revelado a sí mismo como su enemigo? ¿Qué clase de magia había ejercido ese hombre sobre ella para defender con vehemencia su acción y percibir a los aliados con los reinos de Ostia como enemigos? ¿Crees en mí, sí o no? Por primera vez en su vida, Alicia no sabía cómo responder. La duda y la confusión nublaron sus pensamientos, haciendo que fuera difícil hablar, todo era culpa de él, corrompió a Prim por algún medio desconocido. Alicia sabía que no podía hacerle daño en el castillo. El recuerdo de la presencia formidable e intimidante de la diosa, con sus ojos aterradores que habían aterrorizado a todos los que los presenciaban, aún estaba fresco en su mente y la mantenía a raya. Le pediré que confiese sus propias faltas, según él mismo admita, y que muestre su verdadera naturaleza a todo el mundo. Está bien, confiaré en ti. Ella aceptó a regañadientes, incómoda con la mera idea de conversar con el hombre en lugar de simplemente arrojarlo al calabozo. Pero por el bien de todos, ella estaba dispuesta a hacer este pequeño sacrificio y hablar con el mismísimo diablo. Salón del Trono. En la opulenta extensión del Salón del Trono, una abrupta oleada de electricidad surgió a través de la forma de Archer, una reacción provocada por la enigmática acción de Celestine. La sensación reflejaba el impacto de un rayo, una sacudida repentina y abrasadora que reverberó en su interior. Acompañando a esto había un dolor de cabeza desgarrador que desenterró fragmentos de recuerdos de su pasado, una presentación de diapositivas no deseada que se reprodujo ante sus ojos. El resplandor radiante que acompañó el suceso pareció penetrar en su piel, invadiéndolo como un parásito insidioso que dominaba sus defensas con facilidad. Aunque la sobrecarga eléctrica en sí no era inherentemente dañina, su brusquedad obligó a Archer a retroceder instintivamente, un testimonio de la intensidad de la experiencia.
Pequeñas gotas de sudor se materializaron a lo largo de sus sienes y lentamente se deslizaron hasta su barbilla, evidencia de la inquietud que se había apoderado de él. ¿Qué fue eso? Su voz tembló levemente mientras hablaba, sus dedos gravitaron automáticamente hacia el lugar de su muñeca donde Celestine había estado agarrada, casi esperando encontrar alguna maldición persistente o secuelas adversas de sus poderes divinos. La idea de emplear Rule Breaker incluso cruzó por su mente como medida de precaución. Anteriormente había utilizado el noble fantasma en sí mismo al detectar la presencia de Celestine, un intento de cortar cualquier conexión potencial entre ellos, pero desafortunadamente, sus esfuerzos habían resultado inútiles ya que aún podía sentir la conexión. Cambiando su mirada hacia la figura etérea de la diosa rubia, Archer no pudo evitar notar cuánto más pálida se había vuelto en comparación con su semblante vibrante anterior. Sus ojos ahora parecían más hundidos y cansados que los enérgicos de hace un momento. Ella se arrodilló ante él, vulnerable y desolada, una escena que golpeó a Archer inesperadamente. Era una imagen que despertaba en él una compleja mezcla de emociones. Se encontró luchando con la mera idea de cómo alguien a quien nunca había conocido a nivel personal podía verse tan profundamente afectado por la historia de su pasado. Especialmente una supuesta diosa renacida de todos los seres. Rin había visto su pasado a través de su conexión amo-sirviente, pero ni siquiera ella reaccionó tan mal. Claro, admitió que su pasado no era el de individuos pusilánimes, era una historia sin final y conclusión de esclavitud eterna sin esperanza de libertad. Pero eso no explicaba por qué Celestine invirtió tanto en él. Fracasó. Susurró, las lágrimas corrían por sus mejillas en una interminable cascada de desesperación. Ni siquiera pude salvarte desde el principio. Tu determinación de salvar a alguien como yo es admirable, especialmente después de presenciar la estupidez de mi yo más joven y su deseo de convertirse en un héroe y salvar a todos. Fue algo refrescante hablar con alguien sin necesidad de fingimientos, Archer tuvo que admitirlo. Debo decir que me siento halagado de que alguien sintiera tanta lástima por mis acciones pasadas. No sé, dejé de importarme hace mucho tiempo, honestamente. Es culpa de ese ser maligno, dijo Celestine con vitriolo en la voz. Si no te hubieran elegido, al menos podría haberlo hecho. Archer suspiró una vez más ante otro malentendido de su parte. Bien, esto llevará algún tiempo. Escúchame, por mucho que me guste echarle toda la culpa a Alaya de todo, eso no podría estar lejos de la verdad. No es un concepto fácil de entender, pero haré todo lo posible para explicarlo. Alaya es una fuerza, un aspecto fundamental del mundo. Nace del inconsciente colectivo de la humanidad, una manifestación de todas nuestras esperanzas, miedos y deseos. Alaya existe para proteger la estabilidad de la existencia de la humanidad. Es una especie de mecanismo de defensa contra amenazas que podrían acabar con la humanidad. Es la razón por la que los héroes como yo somos convocados como contraguardianes, con la tarea de eliminar esas amenazas existenciales. No es una entidad maligna como la estás imaginando, y no me eligió ni me obligó de ninguna manera. Y continuó. Alaya simplemente vino a hacer un trato que acepté tontamente a cambio de salvar algunas vidas. Nada más y nada menos. Al final, la culpa es de él y de nadie más. El arquero se acercó a ella, sintiendo una rara sensación de lástima por su lamentable estado. Era la primera vez que le ocurría, por lo que tenía que andar con cuidado al tratar este asunto. ¿Y, te moriste? Pero sentí tu corazón, tu alma y todo. Sus manos temblorosas agarraron el borde de su ropa, tratando de reunir la fuerza suficiente para ponerse de pie, pero resultó ser un desafío mayor de lo que esperaba. Este es un cuerpo temporal, y una vez que mi misión aquí esté completa y todo esté resuelto, lo más probable es que regrese a Ayala. Sé que probablemente todavía tengas problemas para entender todo esto, así que me abstendré de agobiarte con detalles innecesarios que tienen poca importancia en el gran esquema de las cosas. Como diosa, piensa en mí como un campeón de otro dios que busca el mejoramiento de la humanidad. Y estoy aquí para cumplir con mis deberes, no estoy haciendo esto como un acto de heroísmo, simplemente como mi trabajo como contraguardián Emilia. La mano de Celestine se apretó alrededor de la tela de su ropa, cada palabra que salía de su boca sonaba tan despreocupada y distante que le costó encontrar algún rastro del dulce chico de antes. No quedaba ni un solo aspecto de su ternura, de su sonrisa amorosa y de esos ojos cálidos que calmaban su alma. Quería preguntar por qué, pero sus preguntas ya habían sido respondidas cuando vio la visión de una matanza sin fin. ¿Cuánto tiempo han pasado? ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo, Shirou?
Quería decirle que dejara de llamarlo Shirou, pero su estado mental no era exactamente estable, por decirlo menos. Así que, por ahora, dejará pasar ese asunto hasta que ella esté en un mejor estado. No lo sé, respondió honestamente encogiéndose de hombros. El concepto de tiempo no se aplica a nosotros, no hay principio ni fin como ustedes pueden imaginarlo. Ha pasado tanto tiempo que apenas recuerdo mi propio pasado, así que quién sabe, podrían ser varios siglos, milenios o más allá de eso, es difícil decirlo. Si bien los contraguardianes tenemos la bendición de mantener nuestros recuerdos sin importar el escenario, todo se mezcla para que ya no puedas encontrarle sentido. Como ser que ha vivido durante siglos, creo que puedes tener una idea de lo que estoy hablando. Debes odiarlos. Todo esto sucedió por su amor a la humanidad, se esforzó hasta el infinito y sacrificó todo solo para ser traicionado a cada paso. Por todas sus acciones, le habría otorgado el estatus de santo aquí en Eostia, pero en cambio, fue recompensado con una ejecución y una vida de asesinatos interminables. ¿La humanidad ha hecho algo tan atroz? Lo oyó reírse, levantando los ojos para encontrar al hombre negando con la cabeza. Yo. Odiar. Nunca odié ni odiaré a la humanidad. Los perdoné desde el principio y si has visto mi muerte, entonces debería ser obvio. No, Celestine ya no tenía preocupaciones de que él desarrollara un odio por la humanidad, ya que actualmente luchaba con la pérdida de esa luz radiante que había anticipado anteriormente. Aquella aureola que una vez iluminó había quedado manchada para siempre, e incluso si él albergara odio hacia ellos, no habría sacudido su determinación en lo más mínimo. Lo siento, Shirou. No pude salvarte. Lo siento, llegué demasiado tarde. Lo siento, Celestine se disculpó en repetidas ocasiones, con la voz quebrada por el dolor, para consternación de Archer, que no estaba seguro de cómo responder a sus palabras. Una cosa que sabía era que abordar el tema de la presencia de la bestia en Eostia no le haría ningún bien a la diosa renacida, al menos no todavía. Claro que era una cuestión de urgencia, pero si la única persona que podía ayudarlo a rastrear el fragmento era incapaz en ese momento, entonces necesitaba asegurarse de que mejorara. No te entiendo. ¿De qué sirve estar tan angustiado por un hombre muerto? Habló, colocando suavemente una toalla proyectada sobre su cabeza. Vamos, no hay necesidad de disculparse cuando nada de esto fue tu culpa, solo estás perdiendo el aliento. Enjuga tus lágrimas. ¿Realmente no hay manera? Ninguno, nunca lo fue y nunca lo será. Así es como funciona el mundo y tienes que aprender a aceptarlo. No todo el mundo puede tener un final feliz, y además de eso, intenta poner la misma cantidad de cuidado en tu propia gente para empezar. A diferencia de mí, ellos siguen vivos y solo buscan vivir un día más. ¿Por qué debería hacerlo? Celestine estuvo a punto de escupir esas palabras, sus sentimientos de decepción y disgusto hacia la humanidad brotaron dentro de ella. Sin embargo, se contuvo, sorprendida por la inesperada oscuridad de los pensamientos. Shirou, ¿realmente te arrepientes de ser un héroe y salvar a la gente? Preguntó. Recuerdo al niño cuyos ojos estaban llenos de pasión y esperanza cuando le prometió a su padre que algún día cumpliría su sueño de convertirse en un héroe. Su cuerpo tembló al recordar ese evento en particular. Yo no sé por qué, pero en ese momento, sentí un sentimiento terrible ante las palabras de tu padre. Un oscuro presagio que prometía una vida llena de sufrimiento. Yo quería creer que ser un héroe no era el camino equivocado. Pero ahora entiendo que ser un héroe es. No terminó su frase, pero Archer entendió lo que buscaba. ¿En serio, qué es lo que esta mujer no había visto de su pasado? Así que también viste esa parte, ¿eh? Bueno, fue el momento que moldeó a la entidad conocida como Shirou Emiya, obligándolo a perseguir sin cesar los sueños destrozados de un hombre roto. Si este fuera él antes de la guerra del Grial, entonces Archer habría afirmado su opinión sobre cómo ser un héroe era un error. Desafortunadamente, esa ya no era la verdad, su opinión había evolucionado desde su última interacción con el tonto pelirrojo. Recientemente, se podría decir que mis opiniones han cambiado con respecto a este asunto. Tratar de convertirse en un héroe no está exactamente mal, solo que el viaje por delante será arduo y plagado de desafíos interminables, pero un verdadero héroe debe ser capaz de lograr un milagro para superarlos y no perder el rumbo. Se sentó junto a la diosa, mirando el cielo anaranjado afuera. Celestine inconscientemente se apoyó contra él por instinto, habiéndolo hecho tantas veces antes con la versión más joven de Shirou.
Notó cómo él no trató de alejarla ni siquiera de pedirle que se detuviera, permaneciendo en silencio durante los siguientes segundos y dejándola encontrar consuelo en su presencia. ¿Fue por lástima? No podía decirlo ni importarle. ¿Esperas lograr un milagro?, preguntó. En realidad no, te lo dije, no hay forma de salir de esto. Me vino a la mente el rostro de una niña de 2 colas enojada, un prodigio de mago que tenía sus momentos de tontería de vez en cuando que trataba de ocultar. Siempre tan alto y poderoso frente a todos, casi cruel con algunos, pero empático y cariñoso por naturaleza. Le debía mucho por todo el dolor y el engaño que le hizo pasar, incluso diciendo que un par de disculpas no serían suficientes. El recuerdo de su última conversación se repitió en su mente una vez más, como lo había hecho muchas veces durante su estancia en este mundo. Sirvió como una fuente de motivación, impulsándolo hacia adelante con un renovado sentido de propósito, uno diferente de sus sueños descartados y los intentos de crear una paradoja para borrar su existencia, a pesar de saber que ni siquiera era posible que funcionara. Supongo que, estoy haciendo todo esto como una promesa que le hice a alguien. ¿Alguien especial? Celestine se imaginó el rostro de Maya, recordando su descripción de Shiro y sus momentos juntos hicieron que su corazón doliera de celos. ¿Es tan importante para él? Muy especial. Admitió sin pensarlo 2 veces, profundizando la incomodidad dentro de la diosa. Ella también anhelaba ocupar ese lugar especial en su corazón. Celestine todavía tenía problemas para aceptar la verdad de la muerte de Shiro y partes de ella continuaron rechazando esa idea obstinadamente. Esta explicación sobre una entidad como Alaya la llenaba de rabia más que de otra cosa, si representaba el inconsciente colectivo de la humanidad, entonces, ¿por qué había permitido que su amada Shiro sufriera durante tanto tiempo? Porque los humanos somos criaturas egoístas, abominaciones que no se preocupan por ninguna otra especie ni por ellos mismos. Son parásitos que se desprenden de cualquier cosa para sobrevivir y entidades repugnantes que no traen nada más que miseria y destrucción donde quiera que vayan. ¿Cómo puede ser su protectora, Celestine? Esas eran las mismas palabras que Olga le había gritado airadamente siglos atrás en respuesta a su continua protección de las personas bajo su cuidado. ¿Había tenido razón todo este tiempo? Celestine reflexionó. En el pasado, le había costado entender la postura de su amiga, que simpatizaba con su deseo de mantener a su pueblo a salvo, pero no cuando resultaría en el asesinato de decenas de miles de inocentes por las acciones de unos pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? No aceptaré esto. Dijo, apretando los dientes con ira. No aceptaré esto. No puedo. Anhelaba desafiar a esta entidad, obligarla a liberar a Shiro y concederle su deseo. Sus párpados cayeron hasta la mitad cuando su energía comenzó a disminuir y agotarse, el uso anterior de sus poderes de adivinación le había pasado factura tanto física como mentalmente. Sin embargo, ella insistió, mirando profundamente al hombre que estaba a su lado. No, tiene que haber una manera, incluso si tengo que hacerlo, continuó insistiendo, negándose a dejarlo ir, ya que no sería diferente a renunciar a él. Sus palabras fueron cortadas por las manos de Archer en su cabeza. Estás cansado y estás diciendo tonterías, puedo decir que probablemente usaste demasiada energía con lo que sucedió. Aún así, tal vez debería estar agradecido de que haya alguien que realmente se preocupe por mí hasta tal punto en este mundo, no me impide pensar que eres raro por hacer eso. Sus palabras y acciones tocaron una fibra sensible en su corazón, su imagen fue reemplazada momentáneamente por la de un niño con ojos marrones dorados. Por ahora, estoy aquí, eso es todo en lo que necesitas concentrarte en lugar de preocuparte por cosas que ya sucedieron y no se pueden cambiar. Vine a Feo para quedarme por un tiempo, ya que necesito tu ayuda para un asunto particularmente importante. Te lo haré saber mañana después de que todos se hayan calmado un poco. No podía apresurar el asunto del fragmento de la bestia, especialmente cuando el caos entre las filas y la gente trabajaría a su favor. Es mejor tomar todas las precauciones necesarias y tener paciencia en lugar de apresurarse con estas personas. Tal vez Olga también podría ayudarlo, ya había demostrado sus capacidades como gran maga durante la batalla contra los licántropos y podría ser una aliada invaluable para lidiar con cualquier obstáculo imprevisto que el fragmento pudiera presentar si ganaba mucho más poder del que estaba preparado. Abrázame, le pidió ella, sin soltarlo mientras él intentaba levantarse. Por favor. Archer se quedó en silencio por un momento antes de suspirar. Solo por esta vez.
No quiero que tus perros guardianes me persigan porque decidiste tomar una siesta en el suelo. Para confusión de Celestine, mientras pedía unos momentos más disfrutando de su calor, dejó escapar un aullido cuando el contraguardián la levantó del suelo en un porteo nupcial y comenzó a caminar hacia la salida. Si tan solo esos momentos pudieran durar para siempre, la diosa imaginó tal escenario en sus sueños. ¿Dónde está tu habitación? Esa pregunta hizo que sus mejillas se enrojecieran de un rojo brillante, una imagen nebulosa pero deliciosa estaba siendo conjurada dentro de su mente. Su respiración se intensificó brevemente y lo sujetó con más fuerza, acercando su rostro al de él. Pero rápidamente volvió a la realidad cuando su visión comenzó a desvanecerse. El agotamiento finalmente había alcanzado a la diosa reacia. Última habitación, pasillo derecho, puertas doradas. Susurró, haciéndose evidente su fatiga mental. Quería decirle que le permitiera descartar a cualquier posible caballero que patrullara los pasillos para evitar cualquier confrontación al verla en este estado. Pero Celestine se sorprendió cuando Archer caminó por el pasillo con calma, pasando junto a algunas de las chicas sin que ninguna de ellas lo notara. Sus sentidos hormiguearon cuando notó una daga particularmente hermosa en su mano todo el tiempo. Era como si se hubieran vuelto invisibles para el mundo que los rodeaba y, poco después, llegaran a su destino. Abrió suavemente las puertas y se dirigió al interior de la habitación desordenada. Celestine se sintió avergonzada al temer la idea de que su impresión empeorara por el estado de su habitación. Sin embargo, la colocó suavemente encima de la cama sin decirle una palabra sobre el lugar. «Oh, ¿soy yo?», dijo Archer después de encontrar un papel con su rostro dibujado en él. Más bien el rostro de su yo más joven. No esperaba que fueras artista. Se ve bien. Celestine sonrió débilmente, con la mirada siempre clavada en él mientras su mente empezaba a llegar a su límite. No quería agobiarlo con más explicaciones, anhelaba tenerlo a su lado por un tiempo más y abrazarlo como soñó con hacerlo durante tanto tiempo. Está aquí, conmigo y con nadie más. No me daré por vencida con él, pase lo que pase. Nada iba a impedir que lo salvara, la diosa se disponía a mancharse las manos si era necesario. Shirou, te lo prometo, que te salvaré de alguna manera. Me convertiré en tu héroe, y crearé un milagro, quédate conmigo, víspera, R. Fueron sus últimas palabras antes de sucumbir a su agotamiento y quedarse dormida. Archer la miró un rato más, luego caminó por la habitación, recogiendo numerosos volantes con su rostro dibujado en diferentes momentos de su vida. Le confirmó cuán intrusivamente esta diosa renacida había espiado su vida privada. Mi héroe, audaz de su parte declarar eso a un contraguardián. Lograr un milagro, qué inútil. Al principio se burló, descartando esas palabras como meras tonterías nacidas del agotamiento de ella. Mañana recuperará el sentido y podremos tener una conversación adecuada. Al menos la mantendría activa por ahora. Archer miró a Celestine mientras dormía, su cuerpo cambiaba de vez en cuando, con varias partes de su cuerpo a la vista con lo poco que cubrían esos trozos de tela. Sus palabras seguían resonando en su mente. Sacudió la cabeza, una sonrisa irónica se formó en sus labios mientras se apoyaba contra la pared. No pudo evitar sentir una extraña mezcla de molestia y diversión ante la determinación de la diosa. Con un suspiro, se quedó a su lado un rato más, a pesar de su reticencia inicial. Tomó uno de los volantes con la cara de su yo más joven y lo estudió por un momento antes de soltar una risita. Debería ir a ver cómo están esos dos. No quiero que a ningún idiota se le ocurra la brillante idea de intentar matarlos. Todo el mundo buscaba el cuello de Olga, y el hecho de que Celestine actuara como su escudo no le parecía suficiente. Suspiró de nuevo, apartándose de la pared y caminando hacia la ventana. La luz del atardecer se filtraba, proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Volvió a mirar a Celestine, su forma pacífica iluminada por la suave luz. Espero que tu magia de adivinación te ayude porque no tengo muchas opciones. Con un gruñido silencioso, Archer salió de la habitación de Celestine, sus pasos lo llevaron a través de los pasillos poco iluminados del castillo. El suave resplandor de las linternas proyectaba sombras alargadas en las paredes, y los susurros silenciosos del personal del castillo resonaban en la distancia. No pudo evitar sentirse atraído por la arquitectura del castillo en sí. Los antiguos muros de piedra guardaban secretos e historias, y la grandeza del lugar contrastaba fuertemente con la agitación que a menudo se desarrollaba dentro de sus confines. Al llegar a la entrada principal, salió al aire de la noche.
La brisa fresca le alborotó el pelo y se tomó un momento para mirar las imponentes agujas del castillo. Despidiendo a Carnuenan, estaba a punto de buscar a Olga Itzloe cuando el débil sonido de una conmoción llamó su atención. A medida que se alejaba, sus agudos sentidos captaron una voz irritada. «Oh, por el amor de Dios, puedes dejar de moverte. No te voy a comer ni nada, estoy tratando de alimentarte, pequeña mierda». Siguiendo el sonido, dobló una esquina y encontró una escena que lo hizo sonreír. Allí estaba Maya, la ardiente pelirroja y curvilínea mujer, luchando por mantener el control sobre la niña que luchaba por sobrevivir, Radomira. La chica Tiefling se resistía activamente, tratando de zafarse de las garras de Maya. Archer se apoyó contra la pared, observando cómo se desarrollaba la escena con un brillo divertido en sus ojos. No esperaba presenciar a Maya tener tantas dificultades para manejar a un niño. Para una princesa caballero a la que le gustaba presumir de tener un gran don de gentes, seguro que estaba haciendo un buen trabajo demostrándolo. Entonces, la mirada de Radomira se posó en él y, con sorprendente velocidad, le dio un cabezazo en la cara a Maya. ¡Ay! ¿Por qué tú, pequeña? Casi me apuñalas en los ojos con tu puto cuerno, chico. La mujer enojada maldijo mientras soltaba su agarre sobre el niño. La chica corrió hacia Archer, con los brazos extendidos, y sin dudarlo, lo abrazó con fuerza por la cintura. Él gruñó, sintiendo sus cuernos atascando sus entrañas, finalmente despierto y ya causando problemas. Dijo, teniendo su primera conversación real con la muchacha. Radomira continuó aferrándose a él, acariciando su estómago, antes de subir a su cuerpo sin decirle una palabra y envolverse en su espalda mientras miraba temerosa a Maya. ¿Cómo te llamas otra vez? No puedo ir por ahí llamándote niño todo el tiempo. Le preguntó a la muchacha, reconociendo que todavía estaba muy conmocionada y atormentada por su vida pasada como esclava. Esperaba que no comenzara a soltar la niebla rosa de antes, ya que el daño que causaría aquí podría ser desastroso. Radomira dijo en voz baja, con una voz tan minúscula que casi no la oyó. Radomira, mi nombre es Archer. Se presentó, y luego apuntó con el pulgar a Maya en la distancia, rodando por el suelo sosteniendo su boca. Ese glotón de allí es Maya, así que no te preocupes demasiado. Solo es cruel cuando tiene hambre. ¿Dónde están los simpáticos? Recordó haber sido cargada por otra persona durante un rato, una presencia tranquilizadora similar a la de una madre mientras una tarareaba sus canciones mientras dormía mientras la otra la consolaba con palabras amables. Debes estar hablando de Grace y Ana, nos hemos separado, ¿hubieras preferido quedarte con ellas? Preguntó, genuinamente curioso por la opinión de la chica. Si se sentía más cómoda con los dos elfos de la luz, entonces él podría hacer arreglos para reunirla con ellos. Conocía la dirección general del camino que habían tomado y, con su velocidad, podía alcanzarlos en unas pocas horas. No. Para su sorpresa, la muchacha gritó al instante mientras lo sujetaba con más fuerza. No me dejes, podía oír el miedo en su voz, la posibilidad de que pudiera terminar en el mismo escenario si la dejaba sola emergiendo en su mente. Antes de que comenzara a entrar en pánico y posiblemente sus poderes se salieran de control una vez más, Archer consoló a la niña. Está bien, solo estaba preguntando por curiosidad. No hay necesidad de preocuparse, no te dejaré ni nada por el estilo. Por otro lado, a Maya le costaba creer lo que veían sus ojos mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Era como si hubiera descubierto un nuevo lado de él, uno que realmente podía expresar tales emociones a un niño, algo que nunca había mostrado en el pasado. Así que tienes debilidad por los niños, ¿debería preocuparme que vayas a por Lulu? Creo que ese cabezazo debe haberte dañado el cerebro, Maya. No tengo necesidad de ser grosero con un niño, aunque eso no se aplica a los adultos que se comportan como niños. Qué amable de tu parte, imbécil. La princesa caballero bromeó, levantándose del suelo mientras se frotaba la frente. A tu hija secreta y a la de Olga no le gustó nada, ha estado pateando desde el momento en que se despertó. Los ojos de Archer se contrajeron, ella no es mi hija amada o cualquier término que quieras usar. Radomira, aquí hay alguien que encontré en el camino que necesitaba un poco, ayuda y resulta que estaba cerca. Maya se burló. Lo que sea, Olga probablemente también debe haberte convencido de esto. ¿Estás celoso? No era difícil no darse cuenta, sus gestos y su conducta pintaban esa imagen claramente desde que se enteró de que había estado viajando con la Reina Oscura y su lacayo. No recuerdo que fuéramos pareja.
Y no recuerdo que te hayas enamorado tan fácilmente de los encantos de una mujer, después de todos los malditos obstáculos que tuve que pasar para que me liaras. Como era de esperar, ella estaba frustrada por su inexistente relación romántica con la reina oscura de todas las personas, especialmente dado que ella lo mataría en cualquier oportunidad. Esta mujer se apresuró a sacar conclusiones precipitadas. Si te tranquiliza, no he tenido ningún momento íntimo con ninguno de esos dos elfos oscuros. Me odian por destruir su castillo y tratarlos como prisioneros al principio, especialmente Chloe. No creo que alguna vez muestren interés en mí. Solo teníamos un trato para traerlos aquí sanos y salvos a cambio de su ayuda con algo de información. Archer explica mientras se encoge de hombros, evidente que los pensamientos delirantes de Maya solo empeorarían si no aclaraba el malentendido. ¿Juras que esa es la verdad? ¿No confías en mí?, declaró, y la chica se negó a mirarlo a los ojos. Es un poco difícil confiar en la persona que mató a sangre fría a las personas que eran lo más parecido a una familia para mí. Después de mencionar eso, la atmósfera se volvió incómoda mientras esperaba que ella continuara diciendo lo que pensaba. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te habían hecho daño de alguna manera en el pasado? Yo podría haber ayudado a resolver cualquier conflicto entre tú y Vault. No hay tal problema entre ellos y yo, respondió con calma. Nunca conocí a Vault ni a ningún otro miembro de Kurohiro antes de mi llegada a Eostia. Los maté para cumplir con mi deber y evitar que una calamidad repugnante cayera sobre sus 7 reinos. ¿Con esa tontería de astucia? Maya soltó una risita burlancia. ¿Esperas que crea que uno de nuestros aliados más confiables y la persona que básicamente me crió para convertirme en lo que soy hoy planeó tener una nación de sexo donde cualquiera pueda liar con todos? Reconozco que es difícil de creer. Si alguien me hubiera dicho eso mientras estaba en tus zapatos, entonces no le habría creído tan bien, así que no te culpo. Da la casualidad de que la realidad es a veces más extraña que la ficción. Tampoco ayuda que no tenga ninguna forma de demostrarlo, ya que en realidad nunca tuve planes de permanecer en Eostia tanto tiempo después de haber completado mi tarea. Pero como todo lo demás en mi vida, los planes nunca salen como yo quiero. Afortunadamente para ti, puedo actuar como testigo. Los 3 giran la cabeza para encontrar a Olga de pie junto a ellos con Chloe detrás de ella, la primera caminando más cerca de Archer sin decir mucho y acariciando suavemente las mejillas de la cautelosa Radomira. Querida niña, no tienes que tenerme miedo. Archer y yo nos aseguraremos de que permanezcas a salvo y cuidado. Maya frunció el ceño ante la proximidad entre la reina oscura y Archer, yendo más allá para separar a estos dos sin dudarlo. Oye, apártate, perra. Sigues siendo un prisionero de Feo, caminar por ahí encerrado en una mazmorra ya debería considerarse un milagro de la diosa renacida, así que no arriesgues tu suerte. Olga levantó la mano justo a tiempo para detener a Chloe, esta última a punto de saltar sobre Maya por atreverse a tocar a su reina. Qué arrogancia creer que puedo o seré prisionero dentro de los dominios de Celestine, no debería haber esperado menos de ti. Además, sigues negando la traición de Vault y sigues viviendo en tu ilusión. Lamentablemente, carezco de la capacidad de Celestine para proyectar mis recuerdos en la mente de los demás, pero a diferencia de los tuyos, detesto la mentira, de eso debes ser muy consciente. No hace falta buscar muy lejos, según tengo entendido después de conversar con otras personas de tu tierra, las viles acciones de dicho grupo mercenario están justificadas. Sorprendió lo mucho que eran temidos y odiados por muchos, sin embargo, sus hazañas permanecieron sin que tú lo supieras, un acérrimo seguidor de Vault. Parece que has sido cegado por tus propias relaciones pasadas hasta el punto de que ya no ves la razón. Maya apretó la mano, yo, honestamente, ya no sé qué creer. ¿Se estaba volviendo loca? Probablemente, estos últimos días no fueron amables con ella. Llena de dudas y dolor de que la única persona que realmente trató de consolarla fue la propia Brin. La pelirroja solo quería vivir una vida despreocupada mientras cuidaba de Ken, nada más y nada menos. Todo este drama y política no era algo que ella pudiera tolerar como los demás. Bebe, diviértete, pelea, duerme y lía de vez en cuando antes de comenzar todo el proceso de nuevo al día siguiente. Ese solía ser su escenario ideal, pero ahora ya no sabía lo que realmente quería. Naart. Explosión. Todos se estremecieron de sorpresa cuando Maya, de la nada, lanzó un fuerte grito de frustración antes de golpearse la cabeza con la fuerza suficiente contra una pared cercana, rompiendo el mármol. A la mierda, ya no me importa.
Se dio la vuelta y se enfrentó al hombre confundido que la miraba con incertidumbre. Sus manos se movieron en un instante antes de agarrar su rostro lo suficientemente fuerte como para que no se moviera y aplastó sus labios contra los suyos, mientras estaba frente a las sorprendidas Olga y Chloe. Oh. Radomira, por otro lado, tuvo una reacción completamente diferente mientras observaba la escena con una expresión de asombro, viendo a Maya bajo una nueva luz mientras continuaba besando al arquero rojo. ¿Para qué fue eso? Tambaleándose hacia atrás, Archer no pudo evitar preguntar, esta mujer era demasiado impredecible a veces. Maya no le respondió y, en cambio, miró a Olga y Chloe. ¿Sabes qué? Ya no me importa, descubriré la verdad por mí mismo. Pero mientras tanto, este bastardo de pelo blanco es mío. Aléjate de él, perra tetona, no intentes robárnoslo. ... Olga estaba tan sorprendida por su reacción como el propio Archer. ¿Cómo te atreves a insultar a mi reina? Puedo insultarla todo lo que quiera, perra rubia. ¿Qué? ¿Enojada porque besé a mi hombre y tú no? ¿Tu hombre? Él, como si alguna vez le diera la hora del día. Te cortaré la garganta por tal insinuación, humano. Te romperé los huesos, mierda de elfo oscuro. No, ¿sabes qué? Bien podría inclinarte y azotar tu culo altivo para enseñarte unos jodidos modales. Entonces veremos cuánto vale ese maldito orgullo tuyo. Eso no me hará retroceder, rata callejera de orejas redondas. ¿Quieres ir? Tráelo. Como si no pudiera manejar a un solo humano lamentable como tú. Olga y Archer se hicieron a un lado y observaron a estos dos tener sus idas y venidas durante los últimos 10 minutos. Levantando sus armas unos contra otros, pero absteniéndose de participar en cualquier combate. Los caballeros de los alrededores, que se habían acercado después de escuchar la conmoción, no sabían qué hacer, ya que su princesa les había ordenado explícitamente que no se entrometieran. Le dio a Archer una extraña mirada de reojo, ¿tienes el pasatiempo de seducir a todas las mujeres que conoces? No lo hago, solo tengo mala suerte, respondió Archer con un suspiro. Creo que deberíamos encontrar un lugar para alimentar a Radomira. Lo más probable es que no haya comido durante el tiempo que ha estado en esa jaula. Necesitaremos un guía para eso, contestó Olga, pellizcando inconscientemente las mejillas de la tiefling una vez más mientras ésta hacía un puchero y trataba de alejarse de ella mientras seguía aferrada a la espalda de Archer. Maestro. Otra voz vino desde atrás, ambos voltearon para encontrar a una mujer morena parada allí con las manos tapándose la boca. La conmoción era evidente en sus ojos cuando comenzó a llorar de la nada. Aunque la característica más importante que les llamó la atención fue su atuendo, que tenía un parecido sorprendente con la combinación de negro y rojo de Archer, pero con áreas más abiertas que mostraban su escote y curvas. Olga miró al hombre alto con expresión inexpresiva. Mala suerte, ¿eh? La mayoría consideraría todo lo contrario. Al menos encontraron una guía. Brin, me alegro de verte, uff. Ni siquiera pudo terminar su frase cuando la chica desapareció de su lugar y corrió directamente hacia él para darle un abrazo, similar a lo que Radomira hizo antes pero con mucha más fuerza detrás de su acción. Te extrañé, maestro. Por fin has vuelto. En medio de los gritos y gruñidos de la batalla detrás de él, Archer ahora tenía que lidiar con el dolor de cabeza frente a él llorando y aferrándose fuertemente a él. Radomira parecía observar a todas las mujeres que rodeaban a su salvador con cierta intensidad mientras se aferraba con fuerza a Archer. Jaja, todos ustedes realmente me están haciendo reconsiderar quedarme aquí por más de un día. Unos minutos antes, al final del jardín, una ola de cabello rubio y ojos azules se asomó desde la esquina a la conmoción del otro lado. Unos minutos antes, Alicia había avanzado con confianza y determinación para conversar con Archer. Quería escuchar su versión de la historia que involucraba a Prim y ver si podía extraer algo que pudiera ayudarla a exponer sus verdaderas intenciones. Pero a medida que se acercaba, sus pasos vacilaron en la escena de Maya besando a Archer de la nada, arrojándola a tal grado que perdió el equilibrio y cayó en un estanque cercano. ¿Qué está haciendo esa ramera?, exclamó con el rostro carmesí, dividida entre querer apartar la mirada y no poder apartar su atención del impresionante despliegue que solo había visto en los libros o cuando las parejas nobles mostraban su afecto. Pero esos eran besos castos que apenas duraban una fracción de segundo. Usó su lengua. Esos de baja cuna no tienen vergüenza.
Alicia se cubrió la cara al ver un hilo de saliva conectando sus labios cuando la pelirroja se separó de él, incapaz de ser testigo de tan depravadas acciones. Quería apartar la mirada, pero por más que lo intentaba, no podía apartar la mirada mientras miraba entre los dedos. Alicia-sama. La cosa empeoró cuando un antiguo caballero con armadura negra y roja la vio escondida detrás de los follajes, lo que provocó una gran sensación de vergüenza en el heredero de Arcturus por un comportamiento tan impropio. Yoyo no es nada. Olvida lo que viste. Su rabia y enojo anteriores habían sido reemplazados por vergüenza y vergüenza mientras corría hacia la distancia usando su bendición de velocidad. Ese repugnante y desvergonzado arquero, para besar a una princesa caballero de esa manera. Es una amenaza más grande de lo que imaginé al principio, necesitaré la ayuda de Beardsley para esto.